¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Tenemos el gusto de tener a Agustina Donet aquí, 25 años recién cumpliditos, y se transforma en la primera diputada electa más joven de la historia de la provincia de Santa Fe. Así lo dice la Constitución. Así lo dice la Constitución. Bueno, militante barrial, estudiantil, en ciencias políticas de esta casa también. Y acompañando a Rubén Giustiniani, digamos, en la legislatura de la provincia de Santa Fe a partir de diciembre próximo, ¿no? Bueno, en segundo hablamos con ella. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy contenta. ¿Estás muy contenta? Muy, muy contenta. Gracias por la invitación, en primer lugar. Decime, ¿qué es Barranquitas para vos? Todo. ¿Todo? Es el barrio donde nací, donde me crié, en el cual vivieron mis viejos toda su vida, mis hermanos, mi familia. Es el primer lugar donde empecé a militar también. Mi primera actividad con igualdad fue en la vecinal de Unión, Progreso y Libertad del barrio. Hicimos una pintada en conmemoración de los 10 años de la inundación con los chicos y las chicas del barrio, así que... Y no es casual que hoy esté en la comisión directiva de la vecinal, estoy como secretaria general actualmente, así que nada, un espacio en el cual empecé a militar mi nicho y en el cual vuelvo siempre. Amás el barrio. Sí, por supuesto. ¿Y cómo recordás las inundaciones Terrible. de 2003? ¿Cómo la viviste? Vos eras chiquita. Sí, era chiquita, pero me acuerdo muy bien porque, bueno, justamente mi abuela materna, que vive todavía un poquito más al cordón oeste, una cuadra antes de la avenida Presidente Perón, se le tapó la casa de agua. Nosotros estuvimos alambrando hasta último momento para que el agua no entre a mi casa, así que fue una experiencia, la verdad, súper traumática, de la que no me olvido nunca más. Ver a los vecinos, ver la desidia del Estado en mi barrio, la verdad que fue algo que me marcó para siempre. Es decir, esto pudo haber movilizado, digamos, el esquema de solidaridad también que hubo en los barrios entre los vecinos, pudo haber marcado esa vocación tuya por lo social y por trabajar en el barrio, lo pudo haber marcado desde edad muy chica. Sí. Sí, definitivamente, y aparte mis viejos, tanto mi mamá como mi papá, son dos personas que siempre estuvieron ayudando a la mayor cantidad de gente del barrio que pudieron. Sí, ¿qué Así hacen? que mi papá es dirigente sindical, Ajá. es secretario adjunto de un gremio que está en formación ahora, de la Unión de Auxiliares Docentes de la provincia. Así que, bueno, también un poco la vocación política siempre vino por ese lado y nada, y mi mamá es la mamá de todos los niños del barrio. ¿Cuántos son ustedes? 5 hermanos somos. ¿5 hermanos? 5 hermanos. O sea, primero nace la vocación barrial, ¿no? Ajá. Y después la vocación política, ¿o no? Ni hablar, sí. Ni hablar. Yo con 13 años igual sabía que quería estudiar ciencia política. Sí. Tenía 13 años y hablaba con mi hermana más grande de Marx, así que estuvo un poquito desde temprano esa vocación. Claro. Así que sí me tomé mi tiempo para elegir en dónde empezar a militar. Estando en la secundaria tenía muchas ganas de involucrarme políticamente, pero sentía que me faltaba un poco tocar de oído. Era como lo que me pasaba y creía que tenía que conocer más a fondo, así que esperé ingresar a la facu, tener mi primer año académico, conocer un poco las organizaciones y a partir de ahí me definí para empezar a militar en Igualdad, que era el espacio que estaba trabajando en mi barrio en ese momento. ¿Y por qué en Igualdad, digamos? Porque uno imagina, ¿no? Que la corriente sindical es mayoritariamente peronista, ¿no? Y sin embargo optaste por otra opción, ¿o no? Sí, claro. ¿Qué te dijo tu viejo? Mi viejo me dijo algo muy sabio cuando yo le dije que había tomado la definición de empezar a estudiar ciencia política con 17 años. Me dijo, yo conozco muy bien tus convicciones, sabía que yo era socialista y me dijo, en algún momento de tu vida vas a tener que elegir
qué camino tomás y podés ir por el camino más fácil, el que más rápido te lleve a los espacios de decisión, y podés ir por el que obedece más a tus convicciones y a tus ideales y por el que más fiel vas a ser a vos misma. Ajá. Y bueno, y encima el domingo, después de haberme dicho eso, mi papá el domingo se lo recordé, la verdad que no se acordaba, le digo, bueno, papá, creo que elegí bien el camino, seguí mis convicciones, mis ideales y aún así soy la diputada más joven de la historia de la provincia de Santa Fe. Feliz Día del Padre, le dije. Nada. Así que estoy contenta de haber seguido ese camino. ¿Hubo algo de subestimación por tu edad en algún lado? ¿Lo sentiste eso? ¿No? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Cómo? Y mira, yo cuando empecé a trabajar con Rubén hace 2 años y medio en la Comisión de Educación, lo primero que pensaron era que yo era la hija de Rubén y que por eso estaba en ese espacio. Sí. Y yo le dije, no chicos, yo soy referente de la Juventud de Igualdad de Santa Fe, de mi espacio, soy una militante. Y bueno, después con el tiempo en los debates en comisiones se fueron dando cuenta un poquito de quién era. Sí. Eso en primer lugar. Y después sí, creo que también hay una gran subestimación porque soy mujer, es una cuestión también de una cultura. Por la edad y por mujer. Exacto. Bueno, ¿qué tiene que decir esta mocosa en una comisión de más o menos así? Y sí, bueno, pero tuve una gran participación gracias a la oportunidad que me dio Rubén ahí en todo lo que fue el impulso de la Ley de Educación Provincial, en que instalamos ese debate tan importante en la agenda legislativa, porque Santa Fe es la única provincia del país sin ley de educación provincial. Sí, después vamos a llegar a este tema porque hay una traba importante allí que tiene que ver con el género también. Sin duda. Sin duda, pero ya vamos a llegar sobre las leyes pendientes, ¿no?, que tiene la provincia. Y involucrarte en el tema de la mujer fue casi simultáneo con la política. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Yo era feminista desde antes de empezar a militar en el espacio de igualdad. ¿Y antes de la gran ola o no? Sí. ¿Sí? Claro. Ajá. Ni hablar, definitivamente. Sí. Así que, bueno, la verdad que me parece que es muy importante que podamos avanzar en ese sentido, en la conquista y en la defensa también de los derechos que hemos conquistado hasta ahora las mujeres, ¿no? Porque se nos hace muy difícil, aparte, acceder a los espacios de decisión. ¿Sí? Estuvimos históricamente relegadas de esos lugares, tenemos un techo de cristal, que es el cupo, porque algo que se pensó inicialmente como una posibilidad y que de incremento de la participación en los cuerpos legislativos de las mujeres, después terminó siendo en realidad un límite también a la incorporación de esas voces y bueno, y ahora nada más y nada menos que una Cámara con prácticamente la paridad por primera vez en la historia también. Sí, bueno, en su momento el cupo se interpretó como una discriminación positiva, pero terminó siendo, digamos, un límite. Así es. Un límite. Y hablando de las leyes pendientes, bueno, Santa Fe no tiene paridad. No tiene ley de paridad, una ley de paridad que impulsó Silvia Burger, que es la diputada provincial por Igualdad y Participación, que voy a estar a partir del 10 de diciembre sucediendo, si se quiere, en su banca, así que un gran desafío para poder seguir impulsando la ley de paridad, que no es la única ley que se ha trabado en el Senado, aparte. También la ley de educación sexual integral, la ley de cupo laboral trans, todas leyes muy importantes para el colectivo LGBT y del movimiento de mujeres que hemos estado impulsando, pero que hasta ahora no han tenido sanción definitiva. ¿Hablás sin pelos en la lengua? ¿Cómo? ¿Hablás sin pelos en la lengua? Definitivamente. ¿Sí? ¿Es conservador y machista el Senado de la provincia de Santa Fe? ¿Qué te parece? 18 senadores varones. Ajá. Sí. Bueno, y no solamente impidieron la paridad, sino impidieron la ley de educación a partir del escollo de la educación sexual integral en las escuelas. Totalmente. ¿Sí? Ni hablar, sí, la verdad es que es un cuerpo, nosotros hemos instalado el debate. Cuando se discutió la reforma constitucional, nosotros nos declaramos profundamente reformistas en ese sentido y Rubén siempre puso sobre la mesa la necesidad de discutir toda la reforma y de una forma integral, porque en principio estuvo la discusión sobre si la reforma era total o si era parcial. Nosotros queremos poner sobre la mesa y discutir todo. Me parece que la unicameralidad, por ejemplo, también eso sería una buena opción, pero sabemos que tiene sus dificultades llegar a esa transformación, ¿no?
Bueno, algunos dicen que hay que ayornar también la Constitución en distintos aspectos, es decir, acá el que gana la mayoría se lleva a los 28 también. Tal cual. Ustedes forman parte de la fragmentación de la oposición que van a hacer. Sí. Bueno, a la oposición a lo que es la mayoría, mejor dicho, Así es. de la propia Cámara. Sí, la oposición es la única voz disidente en la legislatura. ¿Militaste el tema del aborto legal? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y te parece que es una buena oportunidad volver este año sobre el tema o esperar? No, yo creo que a partir del año pasado se abrió un momento bisagra. Me parece que logramos sacar del closet el tema del aborto. Sí creo que no se discutió con la seriedad necesaria. Me parece que hay que seguir profundizando en el tema porque las mujeres se siguen muriendo por abortos clandestinos, pero además hay toda una política de salud pública detrás que debe contener esa situación y sobre la cual se debe trabajar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece súper importante también que los debates se den en los lugares que hay que dar, porque es un tema que confiere al Congreso Nacional, ¿no? Nosotros vamos a estar en la legislatura y vamos a impulsar un montón de proyectos y medidas que tengan que ver con la protección de esas mujeres, pero en concreto no vamos a estar discutiendo el tema del aborto en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Pero así que hay que ser responsables también en eso, ¿no? Pero ¿te imaginás un debate fuerte con Amalia Granata, por ejemplo? ¿Te lo imaginás? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Aunque temas que no rocen, o sea, pueden rozar directa o indirectamente el tema del aborto. Ajá. Porque educación sexual integral es un tema que roza o no este tema, porque mucha gente se muere por no tener educación. Sí, pero nosotros creemos que la educación sexual integral es necesaria. Es necesaria para poder combatir en múltiples sentidos, no solamente para poder detectar los casos de abuso sexual infantil en las escuelas, sino también para poder educar a los chicos en mayores y mejores condiciones de igualdad, ¿no? En el respeto, en relación al combatir los estereotipos de género. Son múltiples las cuestiones que están abordadas dentro de la educación sexual integral, según cada nivel, según cada ciclo, según la edad de cada niño o niña. Nosotros tenemos un gran compromiso con las infancias también. Silvia Burger presentó un proyecto de un sistema provincial de educación en la primera infancia para poder también garantizar de una educación temprana y de calidad, porque sabemos también desde que los más chicos y mientras más se combata, digamos, la desigualdad en edad más temprana, más posibilidades hay a futuro de poder tener un proyecto de vida, ¿no? Claro. Bueno, algunos dicen, bueno, que algunas mujeres ingresan, bueno, para propiciar políticas de género, pero me parece que el tema de un diputado es mucho más amplio también en tu criterio, ¿no? Porque tiene que ver con eso, pero tiene que ver con un montón de cosas más que ha planteado, por ejemplo, Rubén Justiniani en cuanto a regulación de los servicios públicos, en cuanto a audiencias públicas, tarifazos, en fin, todo lo que cotidianamente también sufrimos. Claro, sí, nosotros impulsamos, bueno, esto de impulsar los grandes debates que en la legislatura no estaban presentes, no solamente la ley de educación provincial como una necesidad urgente, sino también una ley de marco regulatorio de servicios públicos. ¿Qué planteamos en este marco regulatorio? Algo completamente coherente. Que las tarifas no pueden ser sino justas y razonables. ¿Qué quiere decir que sean justas y razonables? Que no aumenten por encima de los salarios y las jubilaciones. Y lo que fijan las paritarias, eso me parece que es algo fundamental. Y bueno, y como decís también que en los procesos de decisión de aumentos tarifarios haya audiencias públicas, que las decisiones estén democratizadas, que los ciudadanos puedan participar también de esas decisiones y fundamentalmente que las empresas hagan las inversiones que tengan que hacer para la mejora del servicio público, porque principalmente a los ciudadanos lo que les molesta es eso, es pagar tarifas cada vez más caras por un servicio que es cada vez peor. Bueno, una pausa, ¿te animás otro bloque? Por supuesto. Seguida con Agustina, la diputada electa más joven de la historia de Santa Fe. Bien, seguimos con Agustina Donet, la diputada electa más joven de la historia de la provincia de Santa Fe. Atención, ¿Qué sentiste cuando cuando, más allá de ser electa, tener esta responsabilidad encima de ser la más joven? ¿Qué sentiste en lo personal? Nada. Yo te voy a leer textual una frase de Rubén Justiniani.
La juventud siempre tiene una audacia superior a la rosca política. Sí. ¿Qué significa eso para vos? ¿Más libertad? Ni hablar, sí. ¿Sí? Mira, Rubén es un tipo con el cual yo laburé, no solamente es mi referente, es mi maestro y me enseñó prácticamente la mayoría de las cosas de lo que es la rosca política, pero principalmente me enseñó mucho de la necesidad de poder ser genuino, ¿no? Y eso en la gente lo aprecia mucho cuando vos sos coherente, honesto, y cuando llevas adelante una tarea tan importante como la de ser un legislador, que está al servicio de los intereses de la gente, Sí. eso es fundamental. Y creo que tiene razón, tiene mucha razón, es muy sabio en ese sentido. Sí, Y así... pero vos sentís que la juventud está interesada en la cosa pública o está en otra cosa. Ni hablar. ¿Sí? Ni hablar. Sí, yo, mira, en la militancia... O se desencanta de la dirigencia política. No, al contrario. Yo ¿No? creo que los jóvenes son los que más se involucran, los que más se interesan, los que más se informan. Sí creo que en las generaciones por ahí más grandes hay un cierto descontento y hartazgo de muchos años que han pasado también y muchos ciudadanos, y eso en la calle se ve, que dicen hace 20, 30 años que voto y las cosas siguen igual. Entonces, en la juventud hay todavía esa chispa de esperanza. Y bueno, y creo que es eso lo que hay que aprovechar también, pero Sí. eso se va a dar en tanto nosotros podamos empezar a participar mucho más activamente. Claro. Creo que se viene dando un proceso histórico en el cual las juventudes venimos cada vez teniendo mayor participación en esos espacios. Creo que el movimiento de mujeres fue fundamental en esto. Sí, sí, eso movilizó mucho. Sí, nosotras somos producto, que esté yo hoy acá en este lugar es producto de un proceso histórico y de una lucha de muchísimos años atrás y de muchísimas otras compañeras que han en diferentes espacios dado las batallas en contextos y en situaciones y bajo condiciones muchas más dificultosas de las que tenemos ahora. Ajá. Pero bueno, ese es también el desafío, que nosotras construyamos hoy para las generaciones futuras, ¿no? Así que me parece que es prometedor el futuro en ese sentido. Bueno, hay temas, como vos decías, obviamente, que corresponden tal vez en esfera de decisión del Congreso, otro en las legislaturas, pero también hay cuestiones de principios o de convicciones, ¿no? Una ley pendiente es la ley de narcomenudeo en la provincia de Santa Fe. Yo tengo una posición tomada, para mí es hacer estadística nada más. No sé qué pensás vos, ¿no? Pero incluso en las últimas horas Alberto Fernández, candidato presidencial, dice que no tiene ningún sentido ir a perseguir a un chico que fuma un porro. Que realmente la batalla contra el narcotráfico fracasó. Y no tiene la culpa el chico que fuma un porro en la plaza. ¿Qué postura tenés vos con respecto a eso? Estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, con la despenalización para la tenencia para consumo. Sí, creo que, bueno, hay varias aristas en el tema. Sí. En primer lugar, lo que dicta la historia de los países que han sido prohibicionistas Sí. es que han fracasado completamente en el combate al narcotráfico. Eso en primer lugar. Los países que han sido más flexibles respecto del uso, no solamente por intereses recreativos, sino también medicinales, han avanzado mucho más en la regulación del narcotráfico, digamos, para dentro de sus países. Eso en primer lugar. Sí. Pero después también es muy importante que se pueda discutir este tema porque es también una cuestión de salud pública. Actualmente hay muchas patologías y muchas enfermedades que se necesitan tratar con el cannabis medicinal. Hemos podido avanzar un poco en la normativa nacional al respecto, pero es una ley que está aprobada desde hace algunos años y no se está implementando. Eso... Sí, aparte tenés la mamá cultiva que tiene que clandestinamente plantar, y la ley de estupefaciente que si se le ocurre la mete presa. Exacto. ¿Eh? Sí. Yo lo que pienso es que Sí. tiene que haber una nueva ley de drogas. La ley actual está en ese sentido bastante vieja y desactualizada,
y tiene un enfoque punitivista que no sirve, porque como vos decías, lo que se persigue es al último eslabón de la cadena, que es un consumidor, y en realidad la perspectiva que tiene que haber es una perspectiva de reducción de daños que implique que las personas estén informadas sobre cuáles son las características de los diferentes estupefacientes, qué hacer frente al consumo, y no decir, bueno, no consumas. En todo caso, si vas a consumir, ¿cuáles son las consecuencias de esto que estás haciendo? Y por supuesto, tener un sistema de salud que esté preparado para poder trabajar también esos consumos problemáticos, porque actualmente si vos vas a un hospital con algún problema de consumo de estupefacientes, probablemente no sepan exactamente cómo tratarte y qué diagnóstico hacer y tampoco en qué tratamiento hacer para poder combatir ese problema, ¿no? Para vos, ¿cuáles fueron las claves del triunfo de Perotti en la provincia? Yo creo que son múltiples los factores, pero principalmente hay un agotamiento de una gestión de 12 años que no ha sabido evidenciar a las diferentes alarmas que hubo en ese sentido, y que bueno, que generaron en este momento que se pierda la provincia, ¿no? Es decir, más por desgaste del gobierno que por méritos de una nueva unidad, para llamarlo de alguna forma. No, yo creo que la unidad del peronismo también fue algo en particular que le dio una fuerza total al triunfo de Perotti en la provincia. Y también nosotros lo que vemos desde nuestra postura, pues, por supuesto, es también una clausura, un montón de debates internos que nosotros en su momento intentamos dar, siguiendo los principios de ni más ni menos que Alicia Moró de Justo, una gran socialista, un partido que no es capaz de autocriticarse, demuestra que se mantiene despierto. Yo creo que también al partido... Justiniani quedó desplazado en aquel. Exacto. ¿Cree que hay un debate, tiene que haber un nuevo debate? Sí, por supuesto. Nosotros formábamos parte del interbloque en la Cámara y fuimos expulsados a partir de que planteamos diferencias principalmente en dos temas. Uno, los aumentos tarifarios, que es lo que veníamos hablando anteriormente, que nos parecía completamente irracional, y que Santa Fe, teniendo un superávit y una postura mucho más holgada en relación a la situación de otras provincias, podría haber dado ejemplo en materia de servicios públicos a nivel nacional, y sin embargo esto no sucedió. Eso por un lado, y en segundo lugar el endeudamiento de la provincia, con el cual nosotros no estamos para nada de acuerdo. En su momento lo afirmamos, lo demostramos así en las diferentes sesiones, en los diferentes debates en comisión, pero bueno, eso tuvo sus consecuencias políticas, que fue la expulsión de nuestro sector. Pero bueno, nosotros esperamos seguir trabajando por las y los santafesinos y generando los consensos necesarios para poder trabajar sobre esas problemáticas. Agustina, gracias. Gracias a vos. Gracias. Agustina Donet.